Bueno, seguimos aquí en 8910 y en este tercer bloque lo estamos compartiendo con el mayor retirado Jorge Monés Ruiz, dirigente, consultor internacional y aparte Una América, América, delegado de una América. integrante de una América. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y el teniente coronel retirado, veterano de Guerra de Malvinas y veterano también de la tablada, Emilio Nani. Emilio, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme al programa. Pero estamos en 8910, que no es lo mismo que la competencia del 7, pero siempre lo remarcamos por la duda, porque la gente a veces, entre la numerología, se equivoca, ¿no? Bueno, para mí es muy importante que estén los dos, porque quería una evaluación, digamos, de punto de vista de oficiales como ustedes, que han pasado varias circunstancias, tanto hartas, difíciles dentro de la fuerza, como también prestigiosas dentro de la fuerza, como veterano de guerra y como miembro de la tablada, que ha sufrido, ¿no?, en carne propia las heridas de una acción terrorista. Y lo mismo vos, Jorge Monés, que has estado dentro de lo que era la línea cara pintada y que también al mismo tiempo has abierto un panorama mucho más grande a nivel latinoamericano a través de una América. Entonces, son dos posturas que a mí me interesa que analicen, que me digan cómo ven ustedes la situación ahora del reclamo salarial que está gestándose en Gendarmería y Prefectura, y cuál es la similitud o no de estos nuevos que han surgido a través de la Marina, Fuerza Aérea y Ejército, que también se han medio acoplado, pero están ahí. ¿Cómo es que ustedes lo perciben y cómo lo ven a esto? ¿Quién quiere tener la primera palabra? Bueno, esto es consecuencia, es el efecto de algo que ya viene de hace meses, por no decir años atrás, ¿no es cierto? Ha culminado con esta protesta, que es algo inédito en la historia de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Nunca visto. Porque se ha roto la cadena de mandos en dos niveles, suboficiales respecto a los oficiales, con un reclamo legítimo, justo, como es en este caso el salarial. Era una situación previsible, había sido anunciado oportunamente por los altos mandos. Para decirlo de otra manera, esto no debería sorprender. Lo que no sabemos, o por lo menos sabemos o lo intuimos un poco, es el desenlace que puede tener esto y sobre todo el mal que le ha hecho primero al país y segundo a cada una de ambas instituciones, porque es muy difícil de recuperar la lealtad del superior al subalterno cuando se rompe, como ha pasado en estos días. Donde es muy difícil recomponer. Es muy difícil porque si bien en otras oportunidades otras fuerzas, las armadas por ejemplo, se han quebrado, han sido por proyectos políticos, pero con jerarquías suficientemente, por decirlo de una manera, justificables, generales o coroneles que se ponen al mando, digamos, al frente de reclamos políticos o de lo que sea. Este caso no ha pasado eso. Para decirlo de otra manera, acá quedó descolocado todo el cuadro de oficiales. Para decirlo vulgarmente, dentro de unos meses, los oficiales van a tener que agradecerle al suboficial los beneficios económicos. Sí, es que esto trastoca la jerarquía y la cadena de mandos en una institución vertical como es la Gendarmería o la Prefectura. Es una situación gravísima. Emilio, lo espantoso de esto es, como decía Jorge recién, es verdad, no es una cosa que explotó de golpe y que nadie tenía en cuenta que se podía llegar a producir. Eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué se rompió esta cadena de mando? ¿Qué es lo que falló? Y mira, ¿no? esto es, ¿Y por qué era previsible? Y era previsible porque este problema, es decir, las fuerzas, tanto de seguridad como las fuerzas armadas, desde mediados de los 90, 93, 94, 95, ya no me acuerdo, cuando le fueron a pedir aumento a Cavallo, y Cavallo les dijo que no había plata, y le dijo al entonces jefe del ejército, al general Balsa, que dibujara todo lo que fuera necesario con tal de no incluir a los retirados y por sobre todo de evitar que el Estado tuviera que hacer los aportes, la parte patronal de los aportes. Y ahí empezaron a aparecer, que fue el festival de los suplementos no remunerativos, que convirtieron el salario de los integrantes de las fuerzas en un cocoliche, es decir, el 60% de lo que le ingresaba en los bolsillos a los oficiales y suboficiales era en negro. El Estado se convirtió en el gran pagador, es el gran pagador en negro de los salarios, en el tema salarios. Y todo eso se fue agravando, porque los retirados,
cuando vimos que se vulneraba la ley 19.101, que nos lleva enganchados a los... Empezamos con juicios y después empezaron a incorporar la gente que estaba en actividad haciendo juicios. Entonces se llegó al punto de que existen cerca de 40 categorías de sueldos por grado. El que ganó un juicio, el que ganó 2 juicios, el que ganó más o menos un juicio. Entonces el dibujo de los salarios del personal es un desastre. Se intentó a través del fallo Salas hacer una, bueno, listo, con esto recomponemos. Se fueron a un extremo. Les pareció que era exagerado, entonces la corte, la misma corte, con los mismos jueces y tal vez con los mismos argumentos, empareja para abajo, ¿no? Con otro fallo que se llama el fallo Zanotti. Entonces con eso se arma una brecha que fue absolutamente desbarajustada del todo con los 2 decretos estos, el 1305 y el 1306. Y eso abarca a los de la actividad y los retirados. Abarca en activos y retirados, exactamente. Entonces, todo este mar de fondo ya se venía gestando, hasta el punto tal que el ex jefe de la Gendarmería, el comandante general Echenone, le plantea a la ministra de Inseguridad que tenía el problema que estaba teniendo dentro de la fuerza, y la ministra, con esa soberbia que caracteriza este kirchnerismo nefasto, le termina diciendo: si vos no estás en condiciones de conducir o controlar a tu gente, andate. Y el tipo se fue, en lugar de irse dando un portazo, llamar a los medios y decir: me voy por esto, porque se está perjudicando a mi personal y esto yo no lo voy a seguir permitiendo, el tipo prefirió apoltronarse más fuertemente en su sillón para ser expulsado miserablemente como fue expulsado ahora. Probablemente esa es la razón de esa cobardía, llamémosla, de parte de muchos que por acomodarse y no perder las prebendas y eso, es lo que se rompió la cadena de mando. Es decir, ¿qué pasó en la oficialidad que no pudo transmitir al poder político los reclamos o ponerse en una posición, digamos, fuerte, como para decir: reclamo de mis subordinados, sean oficiales o suboficiales, lo que deben cobrar o la situación en la que deben encontrarse? ¿Por qué hubo esa ausencia? No es que no pudo, no quiso, porque poder pudo, no quiso, las cúpulas no quisieron. ¿Qué falta? Acá decía recién Emilio, con razón, en el 93 empieza, pero esto también tiene años, viene un poco de antes, cuando se saca la equiparación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de seguridad al régimen de la justicia, y con grandes diferencias entre los saberes. Y la paradoja es que se recurre a la justicia para que se institucionalice la injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque no es justo que 2 personas del mismo grado, con la misma cantidad de años de servicios, cobren cifras absolutamente y abismalmente diferentes. O lo que es peor, que un subalterno cobre más que un superior, o que el superior cobre abismalmente, como se dice, un comandante 100.000 pesos, 80.000, contra un sueldo de 3.000. Eso no se vio nunca en la historia de las Fuerzas Armadas ni de seguridad. ¿Cómo puede justificar? Las diferencias, que habían eran nimias. Por ejemplo, tenías un suplemento, cobrabas más, por ejemplo, 2 capitanes o 2 sargentos, en función de la cantidad de hijos que tenía, es decir, el famoso suplemento familiar. O bien por estar en una zona desfavorable, ejemplo, la Patagonia. O bien por saltar un suplemento, por saltar en paracaídas, o actividades riesgosas que trabajan, por ejemplo, con minas, explosivos, etc. Pero no eran sustanciales. Hoy nadie puede decir cuánto es el sueldo de un capitán o de un sargento. Esta injusticia termina en un levantamiento, entre comillas, porque no es un levantamiento, pero en este hecho histórico, para mal, que acontece en las fuerzas de seguridad. Ese quiebre de la superioridad, que en realidad, si bien se efectiviza con los suboficiales, este quiebre lo producen los superiores, como es siempre, porque son ellos los que dejan de cumplir la responsabilidad que les compete, afectando al subalterno. Para dar otro caso que sirve como ejemplo, es, por ejemplo, acá los que han roto la cadena de mandos en las Fuerzas Armadas han sido los jueces de la nación. Cuando juzgan a un general,
con la misma responsabilidad con que juegan a un cabo o a un soldado en los famosos supuestos crímenes de lesa humanidad, con la misma pena. Eso es quebrar la cadena de mando también. Y nadie a ellos les recrimina esa actitud. Por lo tanto, concluyo con esto que estamos asistiendo o viendo en este momento con las fuerzas de seguridad era anunciado, era lógico que pase y esperemos que no se extienda a otras fuerzas. Y con respecto a la justicia, en este problema que estamos viviendo ahora, la Corte Suprema de Justicia también tiene una cuota importantísima de responsabilidad, porque en lugar de poner orden, sumó desorden. En lugar de hacer un fallo equitativo para todos y que todos quedaran satisfechos, agravó el problema. Como ha hecho la justicia. ¿Eso es una cuestión intencional o es un accidente? Mira, en los jueces me cuesta, en los militares, los uniformados y en el gobierno, en este gobierno, con la calidad de gente que tenemos, es ineptitud, ¿no? Pero en los jueces me cuesta pensar que sea por ineptitud, porque son brillantes, para el mal, pero son mentes lúcidas. Son obedientes al poder político, ¿no? No sé si son lúcidas o brillantes, sí sé que hacen bien los deberes que les piden. Son muy prolijos. Fijémonos, el ejemplo que da Emilio es tal cual. Ellos en su momento legitiman el fallo Salas. Claro. Y luego lo cambian por el fallo Zanotti. Sí. ¿No son los mismos jueces de la Corte que en su momento dijeron que las leyes de obediencia civil y punto final eran constitucionales y después las cambian? Entonces, esta es una Corte veleta, formada por jueces prostibularios, corruptos, ¿no? Acomodados al viento, y sobre todo en este caso a un poder político que creo que tiene dos características fundamentales: son impostores, fraudulentos, corruptos y antipatria totalmente, ¿no es cierto? No, esto se refleja en la imagen de una presidente preocupada por los pobres, pero con carteras Vuitton y relojes Rolex. Esto es inaudito, es una contradicción en sí misma. Eso, contradicción, es la que hoy estamos viendo en la fuerza, donde, insisto, y es gravísimo, se ha roto la cadena de mando. La gendarmería y la prefectura ya no será la misma. Juan Manuel, es como a veces pasa en los matrimonios. Cuando alguien se manda una macana, sigue el matrimonio, pero como dice cualquiera de los dos víctimas, dice, ya nada es igual. Ya no es lo mismo. Ya no. Ahora, supongamos que el Ministerio de Seguridad ya entabla un diálogo directo con los suboficiales, o sea, elimina la oficialidad de Gendarmería y Prefectura para conversar directamente con los suboficiales. Yo pregunto, el rol del ministro de Defensa, ¿qué rol tuvo en este accionar, sabiendo que también se acoplaron de alguna manera Ejército, Marina y Fuerza Aérea, que los suboficiales gestaron esta movida? Y también muchos oficiales acompañaron, ¿no? Porque obviamente esto es un efecto que también les toca a ellos como retirados en su mayoría, y también los de actividad. Entonces, ¿qué pasa que el ministro de Defensa no reacciona? No hubo ni silencio de radio. ¿En las Fuerzas Armadas? En las Fuerzas Armadas. En Ejército al menos se tomaron las medidas previamente. Por eso no saltó el problema. Pero está en la fuerza. ¿Cómo? Pero estuvo presente pero se limitó el alcance, ¿no es cierto? El efecto no fue tanto como pasó en las Fuerzas de Seguridad, al menos en Ejército. No, en las Fuerzas Armadas las disminuciones se contuvo. Es decir, siguieron abultando el negro. Ojo, no es que lo compensaron blanqueando más cosas, no. Lo que hicieron fue controlar el negro para que los descuentos no fueran tan gravitantes como sucedió con Gendarmería y Prefectura. Cobraron con descuento este mes los militares. Pero sí, hubo mensajes, radiogramas donde avisaron que se iba a revertir. Digamos, se tranquilizó diciendo que se sigue trabajando en eso. Claro. Por lo menos hay una voluntad de recomponer las cosas. En cambio, esto no pasó en la Fuerza de Seguridad. Pero por en cuanto les hicieron el descuento, ¿o no? ¿Cómo? Sí, pero no fue un descuento tan choqueante como fue en Prefectura. Además, ten en cuenta también que en los militares están todos en lugar seguro. Los gendarmes y los prefectos están en la calle
y en lugares donde están arriesgando la vida todos los días. Entonces, la gente esta hay que tener en cuenta que eso no lo están haciendo por vocación, porque los han apartado de su vocación. Los gendarmes y los prefectos no están cumpliendo con el rol que tienen que estar cumpliendo, cuál es el control del mar territorial argentino o la frontera, ¿no? Es decir, esto lo están haciendo por plata. Ahora, si vos no le das la plata y encima de no darles la plata le disminuís su salario, y bueno, lo lógico es que explote la granada. Decime una cosa, muchas de las cuestiones que se están hablando hoy, o por lo menos el gobierno, que está débil ante todo este bombardeo de temas, incluyendo la fragata Libertad, que quedó rehén de un fondo buitre a través de la Corte de Ghana, pregunto, si el gobierno ha tentado a través de diferentes puntos o usinas de comunicación de que se gestaba una especie de golpe de Estado, que esto es como que incita a un golpe de Estado. Inclusive se nombraron algunas organizaciones, el CONASUBAR, dentro del grupo de suboficiales, y se mencionó a varias que ni por asomo están en esa onda. Pero quisiera que me dijeras, mejor que vos que tenés no más ni menos que Emilio, pero tu visión con relación a esto que supuestamente hacen rodar como para justificar probablemente su propia incapacidad. Bueno, agitan el fantasma para alejar cualquier sospecha, ¿no es cierto? Y tratar de aprovecharlo políticamente. Desde el año 83 hasta ahora, y cuando digo esto me estoy refiriendo a los 4 pronunciamientos militares de los 80 y en el 90, que fue el último, en ningún momento estuvo amenazado el Estado, la democracia, la república. Esto no lo digo yo, lo dijo la Cámara Federal en lo penal en el año 91, cuando juzgó al coronel Senaldín y a todos los que lo acompañamos, donde dijo esto no fue un golpe de Estado y no estuvieron en riesgo ninguna de las instituciones de la democracia. En este caso, tampoco. Además, y con esto no pretendo ser irónico, para que haya un golpe de Estado, primero tiene que haber un Estado. Y todo el mundo habla de que acá tenemos un Estado ausente, con un poder ejecutivo ineficiente, corrupto, jueces como Lorenzetti y Zaffaroni, prostibularios, una escribanía de gobierno que simula ser un congreso. ¿De qué Estado estamos hablando? ¿Y con qué medios, supuestamente, en caso que existiera un Estado, se puede hacer un golpe? ¿Las Fuerzas Armadas? Si hay algo que aprendieron a no hacer más golpes, no fueron ni en los 80 y tampoco lo es ahora, porque no tienen aspiraciones corporativas políticas, no está en su espíritu y mucho menos tienen capacidad operacional para llevarlo a cabo. O sea, el golpe de Estado hay que descartarlo. Lo que no hay que descartar, estimado Juan Manuel, es que esta situación de un Estado licuado con instituciones quebradas derive en un escenario peor que un golpe de Estado. En eso tenemos que cuidarnos. Sí, porque en un golpe de Estado, al menos, había el que daba el que dio el golpe de Estado tenía una estructura como para controlar el Estado. En este momento no existe. Es decir, aquel que dé el golpe de Estado, dudo que tenga un plan de gobierno. En el supuesto caso de que el CONASUBAR, por ejemplo, decidiera dar un golpe de Estado, tendría que tener una estructura atrás como para hacerse cargo aparte de un Estado, para utilizar los términos que usó Jorge en un libro que escribió, un Estado fallido como es el que estamos viviendo hoy en nuestro país. ¿Puede las cacerolas del 8N gestar una especie de golpe? Y si aparece un líder, un golpe popular, porque es una forma de que la gente sale como la del 13, de septiembre, porque son reacciones de bronca, y de bronca no liderada, una bronca no conducida, es la gente individualmente harta que se junta en la calle para manifestar su hartazgo. Si surgiera un líder que condujera ese hartazgo, yo no digo que se llegue a un golpe de Estado, porque también para que eso suceda se necesitan más cosas que solamente la masa crítica humana, podría llegar a generar una preocupación mayor al gobierno, ¿no? Y este gobierno está muy inestable. Ahora el líder que se supone que esperamos o se desea que pueda llegar a surgir,
no lo veo visorarse en el ámbito político. No hay. Todos los políticos es como que se mandaron guardar. No hay. Por eso decías un rato que, y muy bien remarcó Emilia, ¿no es cierto?, que en otras épocas el escenario del golpe era un escenario hasta natural, que, como bien se dice, no eran golpes militares, sino cívico-militares, fue siempre igual. Ahora no hay nada de eso. El cacerolazo suma, pero no define. Las baterías son de cocina, no de artillería. Yo lo que estoy convencido, Juan Manuel, y esto lo hemos visto ayer en Venezuela, este tipo de regímenes no se van con votos. Porque compran, porque hacen fraude, está demostrado. Lo que sí pueden hacer los cacerolazos es desgastar la figura de gobierno y que empiecen a generarse condiciones para un posible cambio, que no lo asegura, insisto, por este tipo de sistema político, ¿no es cierto? Prebendario. Y bueno, normalmente esto lo demuestra la historia, en las crisis surgen líderes insospechados. Hay que esperar la situación. Yo te puedo dar 2 ejemplos, creo que alguna vez lo hemos charlado. Yo hasta la 125 no sabía quién era De Angeli. Yo no estoy diciendo que De Angeli sea un líder político. Pero estoy diciendo que surge como líder natural por un problema sectorial. Y yo recuerdo cuando lo metieron preso a la gendarmería, casualmente, en Belgrano sonaban las cacerolas en defensa de él. Otro fenómeno, el teniente coronel Aldo Rico en Semana Santa, lo conocían los militares por su trayectoria militar, etcétera. Los civiles no sabían quién era. Fue todo el mundo en contra de él, se dijo de todo de él. A los 2 años era la segunda fuerza política del país. Y después, bueno, tomó su rumbo, etcétera. Lo que digo es que las circunstancias pueden llegar a generar el líder que revierta esta situación. Hoy, o hasta hoy, el único liderazgo que se manifiesta, y no sé si coincide Emilio, es el liderazgo de la chequera. Claro. Es el que sirve. El dinero. Hoy están apretando a los gobernadores, a uno en particular, siempre con la chequera. Capaz que un gobernador... El viejo dicho de la chequera, ¿cómo es? Billetera Matagalán. De alguna manera es... No, como vos decías recién, Juan, no hay, hoy no hay en esta corporación política, no hay un solo dirigente que atraiga. Es decir, atraen por descarte. Es decir, bueno, entre el malo y el pésimo me quedo con el malo. Y ahora estamos entre el pésimo y el más pésimo, ¿no? Pero nunca estamos eligiendo entre el malo y el bueno. Entonces, ya hoy hay como prejuicios o juicios. Cualquiera de los que están ya se los conoce como que están y ya unos no van a estar con él y otros no van a estar con el otro. O sea que ninguno de ellos va a liderar. Sí creo en el surgimiento de alguien, ¿no?, nuevo, y que sea el acaparador de todos estos. Que venga dando un testimonio y que sea creíble. Capriles, ¿no? Capriles. Un hombre gris. Como dice. Solari Parravicini. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación. Gracias a vos. Emilio Nani, muchísimas gracias por acompañar. Evidentemente, lo que acaban de decir es muy real y este gobierno ha venido con los tiros. Eran los montos que hacían plata y mataban gente. Hoy están en el gobierno. Lo que ellos pretendían por la fuerza y las armas tomar el poder, hoy lo tienen por otros medios. Pero lo están ejercitando como si tuvieran las armas y como si siguieran ostentando el poder. Sin duda, la única forma de que se vayan va a ser de la misma manera que entraron. Vamos a un corte y pronto lo vamos a tener a Olga Lotito, a Steco y a Bathory, 3 compañeros peronistas que vamos a conversar un poco del cumpleaños de Juan Domingo Perón. No se vaya, volvemos enseguida.